Para gloria de Dios Padre. Buen día, queridos hermanos. Les habla el Padre Wilmer Ramírez Lamar, de la Fraternidad Sacerdotal Jesús Vive, de la Renovación Carismática. Y quiero compartirles en este día un tema que me han invitado a poder compartir a través de este medio sobre la fe y conversión. Más aún en estos tiempos en la que la Iglesia nos invita a reflexionar. El Papa nos ha invitado justamente a no tener juicios del por qué esto, por qué lo otro, sino el qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros en este tiempo de gracia. Más aún cuando se nos pide que nos acerquemos y nos aferremos a la fe en aquel que nos ha salvado, en aquel que ha dado todo porque nos ama. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos viviendo en el tiempo de Jesús. Estamos viviendo el reinado de Jesús, el reinado de Dios en la persona de Jesús. Y en este tiempo Dios nos invita dos palabras que tomemos en cuenta: conversión y fe. La fe en aquel Dios que ha venido por nosotros. La fe en aquel Dios que ha venido a tomar nuestra vida entera y poder participar de Él. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 encontramos: y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es que Dios quiere darte vida. Dios quiere que no te pierdas en este mundo que te absorbe, que quiere distraerte de lo más central, de lo medular de nuestra fe. Y es la fe en este Dios que se ha revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es Jesucristo quien ha venido a este mundo para cambiar la historia de la humanidad, para venir a darnos todo lo que Dios quiere darnos a nosotros. La conversión, estaba un poco leyendo las meditaciones del Padre Raniero Cantalamessa, el predicador apostólico de la Casa Pontificia, y él hacía una diferencia entre la conversión del Antiguo Testamento y la conversión que aplica Cristo. Mientras que la conversión en el Antiguo Testamento es un regresar, un volver atrás, donde nos hemos desviado, un volver a la alianza, ¿no? Pero con la venida de Cristo cambia la historia. La conversión ya no es un volver a la alianza antigua, sino un aferrarse al presente con Jesús, un adelantarse a la salvación que Cristo nos ofrece con su muerte y resurrección. Es ahora aferrarnos a Jesús. La conversión, cuando dice el reino de Dios está cerca, quiere decir que el reinado de Dios se va a hacer cada día más presente en la vida de aquellos que acogen la vida de Cristo. Y Cristo ha venido justamente por ello, para que nosotros, tú y yo, tengamos esa vida en abundancia. Él no ha venido a traer tristeza al mundo. Él no ha venido a traer enfermedad, calamidades. Ya no, quitémonos esa imagen de un Dios que nos amenaza. Quitémonos esa imagen de un Dios que quiere la perdición. No, el mismo libro de Isaías habla de que Él no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Él quiere tu vida y Él quiere que vivas, quiere que seas feliz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Él mismo dice: el ladrón viene a robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que quiere el mal, eso es lo que quiere el demonio. Pero Jesús dice: no, yo he venido para que tengan vida plena. Y eso es lo que Dios quiere ofrecerte. Pero en este cambio, en esta conversión que te pide Dios, que te pide Cristo, es adherirte, cogerte de la vida de Cristo, sujetarte de Él, para que puedas recibir todas las gracias que Dios quiere darte. Y hay una segunda conversión, porque esto es solamente para aquellos que acogen
la vida de Cristo en un primer momento, pero llega que en el camino, cuando ya somos cristianos, estamos llamados justamente a poder ahora tomar reflexión y más adelante, perdón, que hay mucho aquí viento, y en el Evangelio de Mateo encontramos más bien otra cita bíblica que nos llama la atención en aquel camino que nos está pidiendo Dios seguir. Dice en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este evangelio, en el proceso en que nosotros estamos siguiendo, ya cuando hemos acogido la vida de Cristo, Dios nos llama también en una segunda conversión, es decir, volver nuevamente a como éramos antes. Aquí sí se aplica. En un primer instante, la conversión consiste en sujetarse de la salvación que nos ofrece Dios en Cristo Jesús, el perdón de todos nuestros pecados. Y entendamos la predicación de Pedro en la venida del Espíritu Santo. Por ejemplo, él comienza a predicar, comienza a anunciar, ustedes al quienes crucificaron a Cristo el Señor. Y el pueblo muy arrepentido, muy compungido, comienza a decir, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice, conviértanse, arrepiéntanse y háganse bautizar. Y el pueblo estaba así un poco admirado porque dice, la hemos fregado, pues, ¿no? Es un decir, la palabra, ¿no? Es decir, hemos condenado, hemos matado al Hijo de Dios. Estamos perdidos. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse, conviértanse. Y el pueblo comienza a tomar conciencia de matado al Hijo de Dios. Hemos matado al Hijo de Dios. Muy bien, vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos, vamos a sujetarnos. Pero ahora los que están ahora en el camino, porque llega un momento en que comienza a haber una disputa entre los discípulos y comienzan a preguntarse quién es el más importante, ¿no? Muchos de los discípulos buscaban los puestos. Es más, hasta una madre se atrevió a decir, Señor, que mis hijos ocupen uno a tu derecha y otro a tu izquierda, que se sienten ahí. Y cada uno de los discípulos comenzaban un poco a cuestionarse quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda de Jesús, pero eso no le tocaba. Pero sin embargo Jesús nos llama aquí la atención. El que quiera ser más grande en el reino de los cielos, que se haga el más pequeño, que sea como este niño. Volver a aquella primera vez donde Jesús te llamó, sin que tú busques puestos, busques lugares, simplemente con aquella promesa, yo te haré pescador de hombres. Cada uno de nosotros hemos tenido un proceso de vida. Quizás tú que me estás escuchando te crees, no sé, perfecto, o piensas que solamente el orar es suficiente y no. La conversión implica un cambio de vida, de pensamiento, de miradas, de acciones concretas. No es solamente tener fe, no es solamente orar en tu casa. Emplea también signos videntes de la conversión. Signos evidentes de una conversión sincera. Y eso tiene que verse. Recuerda la oración del Evangelio de Juan, capítulo 17, donde Jesús, el Hijo de Dios, ora a la primera persona, al Padre, y le dice, Señor, que todos sean uno, para que el mundo crea a través de ellos que yo estoy en ustedes. Y eso es lo que Dios quiere, la unidad con signos que comprueben, este es un cristiano, este es un hijo de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano,
Y esperemos que en este tiempo difícil que vivimos, reflexionemos y meditemos cómo hemos estado llevando nuestra vida delante de Dios y delante de los hombres. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.